De que el Señor pueda abrir nuestros ojos cada día para que podamos fijar nuestros ojos en esa ciudad celestial, que es la novia de Cristo, es la ciudad que va a expresar completamente a Dios en Cristo. Y que el Señor nos ayude a que eso sea nuestro vivir, ¿verdad? Que estemos viviendo de tal forma que esa ciudad pueda estar llegando a su culminación. Somos los últimos, las últimas piedras de esta ciudad, que el Señor tiene que transformar, trabajar, como dice ahí, conformarnos a Jesús. Así que, hermanos, es nuestra responsabilidad y es nuestro privilegio participar de esta edificación del Señor. Señor, te damos gracias que tú nos atraes, Señor, a tu propósito. Tú nos atraes a ti mismo. Porque tú, Señor, estás abriendo nuestros corazones a recibir tu encargo, Señor. A recibir tu visión para que seamos creyentes, Señor, con colaboradores tuyos en tu propósito. Cautívanos cada día más. Abrimos nuestro ser a ti en esta noche, Señor. Limpia todo lo que pueda nublar nuestra vista, todo lo que pueda apartarnos de tu revelación, de la presencia de tu Espíritu, de la luz de tu palabra, Señor. Quita todo pecado de nuestra mente, de nuestros corazones. Señor, límpianos con la sangre de tu Hijo Jesús. Creemos en el poder de esa sangre y confiamos en el poder de esa sangre, Señor, no en nosotros mismos, no en nuestra capacidad, en nuestras obras, en nuestra justicia propia, Señor. Abrimos a ti nuestro ser, Señor. Dispénsanos tu revelación, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén, hermano. Gracias al Señor. Y vamos a ir entonces a continuar con este tema, que es la edificación de la iglesia. La iglesia que es el tabernáculo de Dios con los hombres, que finalmente se presenta como la Nueva Jerusalén. Y estuvimos compartiendo que Dios, el Padre, es el proyectista de esta ciudad, que Él tiene una economía, habíamos dicho, y utilizando la traducción de Reina Valera podemos decir que en una parte la palabra economía es traducida la edificación de Dios, en otra parte el plan de Dios, en otra parte es traducido como la dispensación de Dios. Pero entonces todas estas palabras procuran transmitir lo que es la economía de Dios, el plan, el propósito, la administración de Dios. Dios tiene un plan y una manera de llevarlo a cabo. Tiene una meta que es la Nueva Jerusalén. Como vimos, Dios el Padre se propuso esto desde antes de la fundación del mundo, y es un misterio que ha estado oculto hasta que Cristo vino, murió, resucitó y dio su Espíritu a sus creyentes, y por medio de sus apóstoles hoy nosotros conocemos, entendemos el Antiguo Testamento, que son todas historias verdaderas, pero que apuntaban a la realización del plan eterno de Dios. Y vimos que ese misterio, que esa administración de Dios tiene que ver con una pareja, un hombre, un ser humano que consta de un hombre y una mujer, de una pareja en la humanidad que va a ser el contenedor y lo que exprese la gloria de Dios en la humanidad. Entonces vemos que Dios es el que proyecta esto, el que hace el plan de esto. Y vemos en todos los tipos que estuvimos viendo la vez pasada en el Génesis y en otras partes de la Escritura. Y hoy vamos a pasar al segundo punto. Dios es el que planeó esto, el que diseñó esto, Dios el Padre. Pero para llevar a cabo esto, Dios necesitaba una humanidad. La humanidad de Adán no le servía porque Adán pecó, se corrompió, se hizo uno con Satanás. Entonces Dios tenía que recuperar una humanidad. Y lo hizo a través de su Hijo. Lo hizo a través de su Hijo, así como vimos la vez pasada. Y vamos a leer Primera de Crónicas 17:1. Podemos ir a la Biblia. En
Primera de Crónicas 17, 1 al 15. Dice: sucedió que cuando David ya moraba en su casa propia, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en una casa de cedro, pero el arca del pacto del Señor está debajo de una tienda. Entonces Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y sucedió que esa misma noche la palabra de Dios vino a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, tú no me edificarás casa para que yo habite en ella. Vemos que David tenía esa buena intención, pero Dios le dijo que él no lo iba a hacer. No he morado en una casa desde el día en que hice subir a Israel hasta hoy, sino que he ido de tienda en tienda y de morada en morada. En todos los lugares donde he andado con todo Israel, he hablado alguna palabra con alguno de los jueces de Israel, a quienes mandé apacentar a mi pueblo, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David: así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti. Y haré de ti un nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí para que nadie habite en su propio lugar, y no sea removido más. Tampoco los malvados los oprimirán más como antes. Como desde los días que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, y someteré a todos tus enemigos. Además te hago saber que el Señor te edificará una casa. Entonces vemos que David quería edificarle una casa a Dios. Bueno, en aquel tiempo esa casa se refiere a un templo de material, un templo de piedra y de materiales preciosos, de cedro. Pero Dios le dijo a él que él no lo iba a hacer. Sin embargo, que Dios sí le iba a edificar a él una casa. Pero cuando habla aquí de casa, vamos a darnos cuenta que no le está diciendo que va a edificarle una casa material a él, sino una casa, una descendencia. Dice: y sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino. Él me edificará una casa, y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces vemos que Dios le iba a edificar un linaje, una casa a David, ¿verdad? Y dice que el 12, que él, este descendiente suyo, él me edificará una casa, y yo estableceré su trono para siempre. Tipológicamente, o sea, simbólicamente, Salomón cumplió esto. Pero en realidad no fue Salomón el que cumplió el edificarle a Dios una casa, sino aquel a quien Salomón representaba, al hijo de David, que es el Señor Jesucristo, como vamos a ir viendo. Entonces, finalmente, él le quiso edificar una casa a David, pero Dios le dijo que él le edificaría a él una descendencia. Y esa descendencia, que es finalmente Cristo, cuyo reino es eterno, porque el reino de Salomón no fue eterno, ¿verdad? Él le edificaría una casa a Dios. Entonces vemos así la palabra del Señor. Vemos también en
Primera de Crónicas 22, un poquito más adelante, desde el 2 al 19. Aquí nos habla de cómo David preparó los materiales también para la edificación del templo que luego Salomón edificó. Entonces vamos a leer el 14, ustedes pueden leer en su casa todo el pasaje. Dice: he aquí con grandes esfuerzos, la versión original dice, en mi aflicción, dice David, he aquí en mi aflicción he preparado para la casa del Señor 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque hay en abundancia. También he preparado madera y piedra, a lo cual tú podrás añadir. Entonces David tuvo la intención, y aunque Dios le dijo que él no iba a edificar la casa, sí, David se ocupó de preparar todos los materiales necesarios para la casa que su hijo iba a edificar. Vamos a leer también, dice, y es llamativo acá, dice que en su sufrimiento David consiguió todos estos elementos. Entonces vamos a ver más adelante cómo también Cristo, ¿verdad?, en sus sufrimientos preparó los elementos que van a ser parte de la Nueva Jerusalén. Entonces vamos a ver en Hebreos 2:10, Hebreos capítulo 2, verso 10. Porque convenía que Dios, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. O sea que Cristo tuvo que padecer, tuvo que sufrir aflicción para llevarnos a nosotros de un estado de pecado, de muerte, de un ser común, al estado de gloria, que es lo que vemos en la Nueva Jerusalén, las piedras preciosas. Entonces, pero el Señor tuvo que pasar muchas aflicciones, muchos sufrimientos, para que nosotros, después como vamos a ver, al experimentarle a Él, podamos pasar de ser piedras comunes a ser piedras preciosas, tener la gloria de Dios. Vamos a mirar también en Primera de Crónicas 28, desde el 11 al 19. Vamos a ver hasta dónde leo, porque es un poco largo y después ustedes pueden leer en su casa. Dice: entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de sus edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio, y el plano de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor y para todas las cámaras alrededor, para los almacenes de las casas de Dios y para los almacenes de las cosas consagradas. También plano, ¿verdad?, para las clases de los sacerdotes y de los levitas y para toda la obra del servicio de la casa del Señor y para todos los utensilios del servicio de la casa del Señor. Y el 19 dice: todo esto, dijo David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. O sea que no fue una ocurrencia, un diseño que inventó David, sino que David planificó todo y le entregó a su hijo Salomón, para que su hijo Salomón, conforme al misterio de Dios, al plan, a la economía de Dios, él edifique una casa para el Padre. También, si nos vamos un poco atrás, vamos a ir a Éxodo capítulo 25, 1 al 9. Este era el tabernáculo, que fue la morada de Dios en el desierto hasta que se construyó el templo. Y habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón les mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce, de tela de azul, púrpura, escarlata, lino fino,
pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste, para el efod y para el pectoral. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Y dice el 9, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Y el 40 dice, versículo 40, y mira, le dice el Señor a Moisés, y mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte, allá en el monte. Entonces volvemos a recalcar lo que ya hablamos la vez pasada para entrar luego en la edificación, como el Hijo lo lleva a cabo. Pero es conforme al diseño. Nosotros no podemos hacer la iglesia a nuestra manera. Hoy hay muchas iglesias, vamos a decir así, muchas congregaciones, muchas organizaciones religiosas hechas a la manera de lo que a algunos les gusta esto, a algunos les gusta aquello. Entonces los creyentes tienen la oportunidad, vamos a decir, o la facilidad, pero es un engaño, de irse a la iglesia que más les gusta, porque no les gusta acá, les gusta allá. Pero nosotros no podemos hacer una vida de iglesia, un tabernáculo para Dios, conforme a nuestros gustos, o conforme a nuestro ingenio, conforme a nuestros recursos naturales. Todo tiene que ser conforme al diseño que Dios nos mostró. Y ahora, este diseño que Dios nos mostró es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a mirar un poco, vamos a ir a Mateo 16, 13 al 18. Mateo 16, 13 al 18. Y aquí vemos que Jesús expresa que Él es ese descendiente que prometió Dios a David, que edificaría la casa de Dios. Aquí y en varias partes. Pero esta es la primera vez que el Señor se refiere a esto. 16, 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Acá ya es algo importante, porque lo que Dios necesitaba para edificarse una morada es una humanidad. No escogió a los ángeles para morar en ellos y expresarse a través de ellos. Escogió a un Adán, como vimos ya en el principio. O sea, acá Jesús dice que él siempre se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Hasta Satanás quería mantenerle a él diciendo que él era el Hijo de Dios, o sea, de naturaleza divina. Pero Jesús siempre enfatizaba que él era el Hijo del Hombre, la simiente prometida a Eva, ya en Génesis 3:15. O sea, él dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, por excelencia, el Hijo de la humanidad, el producto de la humanidad? Dice, y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, y otros Elías, pero otro Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el que prometió Dios al pueblo de Israel que enviaría. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque era el Hijo de Dios el que edificaría una casa para su Padre, que es su Padre Dios. Entonces él dice, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, acá el Padre revela al hijo de Jonás, a Simón, la primera parte de este misterio, que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. La primera mitad de esta pareja,
Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie podía saber quién era Jesús si no el Padre no le revelara. 18 dice: y yo también te digo, Simón, que tú eres piedra. Porque cuando leemos Pedro, pues ya es un nombre para nosotros. Pero acá le está hablando de lo que es Simón para Dios. Dice: yo también te digo que tú eres una piedra. Porque eso es así en el original. Tú eres una piedra. Y sobre esta roca, que usa otro término que habla de una roca enorme, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está la segunda mitad de esta pareja universal. Cristo fue revelado por el Padre y su iglesia es revelada por su Hijo, por el Hijo del Padre. O sea, acá vemos, como dice Pablo en Efesios 5, grande es este misterio, mas yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Necesitamos la revelación del Padre para que veamos quién es su Hijo y para que lo conozcamos a su Hijo y lo experimentemos a su Hijo. Y necesitamos la revelación de su Hijo para que veamos que Él, ¿verdad?, es el que edifica la iglesia que el Padre diseñó, que el Padre planeó desde la eternidad pasada. Entonces aquí el misterio de Dios se revela en este pasaje. Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, que edifica una iglesia, que después vemos que esta iglesia es el tabernáculo de Dios con los hombres. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que Cristo edifica la iglesia. Bueno, primero tenemos que entender que es Cristo quien edifica la iglesia. Si eso no vemos, ya vamos a crear una religión, una organización cristiana, o peor, vamos a creer que un templo que edificamos es la iglesia. Ese ya es el colmo del cristianismo, ¿verdad? Aún así tenemos que entender que el que edifica la iglesia, el tabernáculo de Dios, no somos nosotros, independientes del Señor, ¿verdad? Es Cristo el que edifica la iglesia. O sea, ¿a quién necesitamos para que se edifique la iglesia? A Cristo. Y vamos a ver en este proceso que pasó el Señor Jesús desde su nacimiento hasta su ascensión, que en ese proceso que pasó el Señor, Él se convierte en los elementos que Dios puede utilizar para edificar su iglesia. No su cuerpo físico, en el sentido, no su apariencia física, sino todo lo que Él experimentó. Primero, ¿qué experimentó el Hijo del Dios viviente? Lo primero que experimentó el Hijo del Dios viviente para empezar a edificar y a recoger los materiales para su iglesia es su encarnación. Si el Hijo del Dios viviente, que ya existía desde el principio con Dios, hubiese sido solamente naturaleza divina, Dios no tendría en la tierra un material humano para edificar su morada, su casa, su tabernáculo entre los hombres. Entonces, lo primero que tuvo que hacer Cristo es adquirir, a más de su naturaleza divina, una genuina naturaleza humana. Pero Dios no podía contar con nuestra naturaleza humana. Entonces tuvo que haber una naturaleza humana en la que Cristo existió. Se hizo hombre. Como dice en Juan capítulo 1, ¿verdad? Juan capítulo 1, verso 1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué era el Verbo? Entonces no era suficiente, porque Dios quiere una humanidad en la que Él pueda morar y expresarse en la tierra y en el cielo. Entonces este Verbo que era Dios, dice el 14, y el Verbo se hizo carne, llegó a ser un ser humano real y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero hoy, o sea, en este momento vamos a hablar de la primera parte de este versículo. Y el Verbo
se hizo carne, y en el original dice, y fijó su tienda o su tabernáculo entre nosotros. O sea que Cristo es el tabernáculo de Dios. Cristo es la morada humana de Dios. Dios se introdujo en la humanidad por medio de la encarnación del Verbo de Dios. Entonces esa es la primera parte, otra vez. Vemos la primera parte de la morada eterna de Dios. Es Cristo hecho hombre. Ahora, vamos a leer también Gálatas 4:4. ¿Se dan cuenta que no tiene nada que ver con nosotros? Todavía. Porque si no tenía que ver con Cristo, no podía tener que ver con nosotros. Entonces Gálatas 4 podía modificarle un templo como hicieron en el Antiguo Testamento, pero no, es el verdadero templo de Dios. Entonces dice Pablo, pero cuando vino la plenitud del tiempo, cuando maduró el tiempo de la humanidad, Dios envió a su Hijo. Su Hijo se refiere a su naturaleza divina. Dios envió a su Hijo, quiere decir que ya estaba su Hijo. No es que ahora existió su Hijo, no. Dios le mandó a su Hijo divino, pero dice, ¿cómo le mandó? Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Hasta ahí vamos a ver. Entonces, el Hijo de Dios fue enviado por Dios. ¿De qué forma fue enviado? No es que apareció nomás como una visión. No, tuvo que nacer de una mujer. Para nacer de una mujer tuvo que ser engendrado en una mujer. 9 meses, así como nosotros. No sé si cumplió 9 meses, pero me imagino que sí. Pero nació de una mujer, ¿verdad? Que la mujer es la descendencia también de Eva, ¿verdad? Eva, a través de su descendiente y llegando a María siendo esta virgen, nació un ser humano. Entonces esto es muy importante porque hay muchas personas que enseñan que Cristo no era un ser humano verdadero. Y es el anticristo, ¿verdad? Que niega que Jesucristo ha venido en carne como hombre verdadero. Filipenses capítulo 2, dice el 5 al 7. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, ya existía Él como Dios, ¿qué hizo? Dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de esa forma de Dios, tomando forma de esclavo, haciéndose ¿qué? Semejante a los hombres. Ahora cuando dice acá semejante, no quiere decir que parecía a un hombre. No, era un hombre verdadero, era igual a un hombre. Y dice luego, semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, así como antes se hallaba solamente en forma de Dios y se despojó, dice, se halló en forma de hombre. Hasta ahí no vamos a leer, después vamos a seguir leyendo. Entonces lo primero es la humanidad de Cristo, sin la cual el Señor no puede tener su morada en los hombres. Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo. ¿Qué quiere decir su propio Hijo? Está hablando de su divinidad, de su ser divino. Ya era su Hijo. Envió a su propio Hijo. ¿Pero cómo lo envió? ¿Como un ángel? No. En semejanza de carne de pecado. Lo envió en semejanza de carne de pecado. Aunque él no tenía la naturaleza pecaminosa, pero sí tenía, al mirarle, era la apariencia de cualquier hombre. En carne de pecado vino él, sin el pecado de la carne, ¿verdad? Pero vino en semejanza de carne de pecado, porque vamos a ver que esto es muy importante también más adelante. Entonces, y en esta condición de hombre llevó un vivir humano. No solamente se hizo hombre y desapareció.
Porque ya estaba el elemento humano, que Dios necesitaba para la casa de Dios entre los hombres. Pero este elemento humano tenía que pasar por ciertas experiencias. Él tenía que ser probado en todo. Por eso no es nuestra humanidad la que vale. Es la humanidad de Cristo que fue probado en todo y tuvo que sufrir en esta humanidad. Ahí la vida humana de Jesús fue una preparación para que exista el elemento humano probado y vencedor, vamos a decir, para que Dios obtenga un ser humano que pueda ser su morada eterna. Pero esto todavía no tiene nada que ver con nosotros. Es lo que quiero que veamos hoy, ¿verdad? Que es Cristo es el material con que Dios cuenta. No cuenta con nosotros en nuestro estado, ¿verdad? Cuenta con Cristo, pero este material tuvo que pasar un proceso, una experiencia de prueba y de sufrimiento, como vemos en Mateo 4. Vamos a leer Mateo 4. Claro, hay muchos versículos acá para compartir, pero algunos vamos a compartir. Llega ya Jesús a los 30 años para presentarse en público. Es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. No fue el diablo que le llevó al desierto, fue el Espíritu de Dios el que le impulsó al desierto para pasar la prueba, para enfrentar la prueba. La prueba que Adán no pudo superar en el Génesis. La prueba que ningún hijo de Adán pudo superar y que ninguno de nosotros puede superar. Pero este hombre tenía que ser probado en todo para vencer todas las cosas. En este caso, toda prueba, toda tentación. Y bueno, y vimos acá, no vamos a leer todo el capítulo, ya conocen los hermanos, que fue tentado en 3 maneras. Pero siempre Satanás queriendo quitar a Cristo. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Él no le enfrentó a Satanás como Dios, le enfrentó a Satanás como hombre. Esa necesidad que tiene el hombre no fue subyugado por esa necesidad que tiene el hombre, no fue subyugado por la fama que le iba a dar el saltar del pináculo del templo, no fue subyugado como hombre por la gloria de este mundo, por la riqueza y el poder de este mundo, no se arrodilló delante de Satanás. Él como hombre enfrentó a Satanás. Y al final, el 11 dice: y el diablo entonces le dejó, porque no pudo con él. Dice en otra versión, o sea, creo que en Lucas, y buscaba otra oportunidad para tentarle. O sea, que toda su vida, no es solamente aquí, sino que en todo su vivir humano, él fue probado y fue tentado en todas las cosas, pero siempre venció. Entonces, ¿cómo podemos edificar la iglesia? Solamente experimentando a Cristo. ¿Cómo podemos ser vencedores? No es por nosotros, es por... Primero tenemos que entender a Cristo. Primero tenemos que ver a Cristo en su encarnación, en su vivir humano, en sus pruebas, en su sufrimiento. Vamos a leer ahora Isaías 53:3. ¿Quién puede decir en memoria? Profetizando acerca del siervo del Señor, dice Isaías: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Es el resumen de la vida de Cristo. Entonces Cristo fue probado y también fue un ser humano sufriendo por el propósito de Dios. Mateo 13:54. Y llegando a su pueblo natal, les enseñaba en su sinagoga. A su pueblo natal, que es Nazaret, donde él se crió.
de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde obtuvo sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, o sea, en su familia. Como dice en Juan 7, porque ni aún sus hermanos creían en él. Aún de los más cercanos suyos, él no fue valorado, no fue recibido, no fue respetado, no fue creído. Entonces, esta es la vida de Cristo. Lucas 4:28. Fue perseguido no solo por los familiares, sino también por la religión, ¿verdad? Dice: y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Entonces vivió un día a día de sufrimiento, de prueba y de persecución. Ahí se fue procesando su humanidad, se fue, como leímos en Hebreos 2:10, se fue perfeccionando por medio de los sufrimientos para ser el autor de la salvación de ellos, de los creyentes, para llevarlos a la gloria. Él primero tenía que pasar todos esos sufrimientos. Mateo 26:4. Y tramaron entre ellos para prender a Jesús con engaño y matarle. Y el 16. Y desde entonces buscaban una oportunidad para entregarle. Entonces vemos, lo primero que el Señor tuvo que adquirir es la naturaleza humana. Después de adquirir la naturaleza humana, tuvo que llevar una vida humana conforme al propósito de Dios, y una vida humana de prueba y de sufrimiento, para juntar los materiales en sí mismos. Estos son materiales para la edificación del cuerpo de Cristo. Después vamos a ver cómo nosotros podemos experimentar esta humanidad de Cristo, no la nuestra. Estas pruebas que venció Cristo, ¿cómo podemos nosotros experimentar? ¿Cómo podemos experimentar nosotros, como dice Pablo, experimentando las aflicciones de Cristo, configurándome a su muerte? Dice Pablo, tenía que agarrar los elementos de Cristo y experimentar en su propia vida para que él también llegue a ser conformado a Cristo. Entonces, ¿cómo se edifica la iglesia? Primero, conocer con qué materiales contamos. Con la humanidad de Cristo, con el vivir humano de Cristo tan excelente, con las victorias de Cristo sobre a la prueba y al sufrimiento. También, ¿qué adquirió Cristo? Adquirió una muerte que es aniquiladora y redentora. La muerte de Cristo es necesaria para la edificación de la casa de Dios, y la redención de su muerte también es necesaria. Si nosotros no experimentamos la muerte aniquiladora de Cristo y su redención, nosotros no podemos ser materiales para el edificio de Dios. Pero ese material primero es en Cristo. Todo lo que pasó Cristo tiene que ver con la edificación. Así, cuando él dijo: yo edificaré mi iglesia, no es que dijo: bueno, yo ahora me voy a ir a edificar allá algo aparte de mí, aparte de usted, y cuando ustedes mueran se van a ir a meter allá. No. Él está edificando su iglesia. Primero juntó los materiales. Vamos a ver en Filipenses 2:8. Ya leímos, pero estamos siguiendo la lectura ahí. Dice: y hallándose en forma de hombre, no terminó su proceso aquí en la tierra. Dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Entonces Cristo adquirió esa experiencia de ¿qué?
No es que cuando estaba ahí le iban, como dicen los musulmanes, que cuando Jesús iba a ser crucificado, Dios le llevó al cielo y le puso a Judas en vez de él, le parecía su cara y le crucificaron a Judas en vez de Cristo. Como totalmente no entienden cuál es el proceso. Era necesario que él padeciera todas estas cosas, porque así se cumpliría o se prepararía la humanidad adecuada. Él tenía que morir una muerte que aniquile algo y redima algo, que aniquile algo y redima algo, ¿verdad? Entonces Romanos 6:6 también podemos leer. ¿Cómo se edifica la iglesia? Vamos a hacer un curso rápido. Yo me acuerdo cuando quería yo plantar iglesia, leí un libro, método para fundar iglesia. A tal hora tenemos que hacer tal cosa, a tal hora tenemos que hacer tal cosa. Todo era un esquema así. No me hablaron de Cristo como el que edifica la iglesia. Vos tenías que hacer. Vos tenés que hacer y buscar la estrategia de la administración de empresas y todo eso. Para juntar mucha gente, cómo tenés que hablar. No, es así, es conforme a Cristo. Cristo es el que edifica su iglesia. ¿Y con quién? Con Él mismo. Con toda su experiencia, con toda su vivencia, con su muerte aniquiladora. Dicen, estamos en Romanos 6:6, ¿verdad? Sí. Dice, sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿A dónde le llevó Cristo a esa naturaleza de la cual Él se vistió, se hizo hombre? Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. O sea que Cristo tuvo que tomar nuestra humanidad. ¿Y dónde la llevó? A un maquillaje, le mandó lavar, peinar bien, le puso perfume. A un spa. No, le llevó a nuestra humanidad a la cruz. Él tenía que llevar esta humanidad en la cual él se encarnó a un fin, a una terminación, a una aniquilación, a una destrucción completa. Pero nadie podía llevar eso ahí victoriosamente. Solamente Cristo pudo crucificar nuestro viejo hombre, para que más adelante, en la experiencia cristiana, ese viejo hombre ya no nos esclavice. Si nosotros estamos en la experiencia de su muerte aniquiladora, si nosotros experimentamos la muerte aniquiladora de Cristo hoy, no vamos a ser esclavos al pecado. Pero si rehuimos a la muerte aniquiladora de Cristo hoy, si vivimos nuestra vida y no la de Cristo, que aniquila nuestra vieja humanidad, vamos a seguir siendo seres naturales, edificando religiones y organizaciones religiosas y todo eso. Pero no vamos a edificar la verdadera casa de Dios, porque la casa de Dios no tiene nada natural, no tiene nada del viejo hombre. Entonces Cristo tuvo que en sí mismo destruir al viejo hombre, una muerte aniquiladora. Romanos 8:3. Ya leímos, pero vamos a ver la parte siguiente. Pero vamos a leer todo. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, es el problema de la carne del hombre, que no quiere cumplir la ley. Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí cuando Él murió en la cruz, Él condenó a la naturaleza pecaminosa del hombre, le puso fin, le aniquiló al viejo hombre, terminó con él en su propia humanidad. Nosotros todavía no existíamos, no tenemos participación en los elementos esenciales de la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo es los elementos, ¿entienden? Eso tenemos que tener claro, o si no, vamos a leer el Nuevo Testamento, pero los evangelios, la vida de Cristo, tenemos que imitar a Cristo. El evangelio no es para mostrarnos cómo tenemos que copiarle a Cristo, es verle a Cristo venciendo todas esas cosas, sufriendo todas esas cosas, procesándose para llegar a ser la cabeza del nuevo hombre, la fuente de suministro para nosotros.
para ser edificados con Él, como la morada de Dios. ¿Entienden? El Nuevo Testamento no es para que tratemos de copiarle a Cristo, sino para que veamos qué necesitamos experimentar, a qué Cristo necesitamos experimentar. Para eso es leer los evangelios. Entonces, ahora leemos donde estamos, Gálatas 4:5. Entonces, la muerte de Cristo, por un lado, aniquiló el viejo hombre, destruyó el cuerpo de pecado, el que no sirve para la edificación, el viejo hombre que no sirve para la edificación. ¿Qué hizo la muerte de Cristo? Dice, bueno, habíamos leído el 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo divino, nacido de mujer, fue hecho un hombre, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, cuando Él murió, Él nos redimió, pagó un precio para rescatarnos a nosotros de nuestra condición de condenación, de sin derecho, de personas sin derecho a participar de la vida divina de Dios, la vida eterna de Dios. Nos adoptó como su hijo para hacernos participar de lo que leemos también en Gálatas. Vamos a ver si está acá. Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. La redención no es un asunto de una experiencia en nosotros orgánica, sino que es una experiencia, es una condición legal. Él nos adoptó como hijos. ¿Cómo hizo Cristo eso? Dice el 3:13. Cristo nos redimió, otra vez esa palabra. La muerte de Cristo es redentora. Nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, dice en el Antiguo Testamento. O Cristo colgó como el maldito de la ley por nosotros, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a nosotros los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Si Cristo no nos hubiera redimido, si Él no hubiera experimentado una muerte que pague el precio de nuestro rescate bajo la condenación de la ley, nosotros no podríamos tener ningún derecho a recibir el Espíritu. ¿Verdad? Entonces la muerte de Cristo necesariamente tuvo que darse para que nosotros fuéramos redimidos y nuestro viejo hombre fuera aniquilado. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, que era nuestra condición, con cosas perecederas como oro o plata, sino que fuisteis redimidos, vamos a decir, con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Entonces la muerte de Cristo es una muerte que redime al hombre para el propósito de Dios. Él pagó el precio. Hebreos 9:12, vamos a leer, no leímos todavía. Hebreos 9:12. Comparando, aquí está el autor de Hebreos, los sacrificios del Antiguo Testamento con el único sacrificio de Cristo, dice: y no por medio de la sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Su único sacrificio obtuvo la redención eterna. Y dice en el verso 26 en adelante: de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Otra versión dice: para anular el pecado, como dice su Biblia, para quitar del medio.
Acá dice para destruir, como dice Para Romanos, abolir el pecado. para abolir el pecado, para ponerlo sin eficacia, anularlo. ¿Cómo dice? Por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aquí es la redención que muere por los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para la salvación de los que ansiosamente le esperan. Entonces su muerte es aniquiladora y su muerte es redentora. Pero generalmente los creyentes vemos la muerte redentora de Cristo, pero tenemos que ser conscientes de que su muerte también es aniquiladora. Porque Él no nos redime para que nosotros edifiquemos la casa de Dios. Redimir pues es algo legal. Pues ya soy hijo de Dios. Ahora, ya soy hijo de Dios, hace como quiera. No es así. La muerte de Cristo te tiene que afectar en tu viejo ser. Tiene que aniquilar tu viejo hombre. Para que luego, como Cristo adquirió también aquí, ¿qué adquirió Cristo acá? Dice, por medio de la adquisición de su resurrección glorificante. Primero, aniquila al viejo hombre, pero en su resurrección glorifica a un nuevo hombre en gloria, un nuevo hombre, no un viejo hombre. Con el viejo trata con su muerte, pero en su resurrección produce una resurrección que glorifica. Primero a Él le glorificó. Todavía no estamos nosotros acá. Él murió y Él resucitó. Pero también vemos aquí que Él adquirió, no es que murió y terminó su historia. Su humanidad tuvo que pasar por adquirir una experiencia en su humanidad que estaba, ¿verdad? Estaba en el sepulcro. Algo tuvo que experimentar su vieja humanidad aniquilada y enterrada. No es que Dios le dejó nomás allí, sino que dice en 1 Corintios 15:43, vamos a leer 1 Corintios 15:43, hablando Pablo de la resurrección y tomando la resurrección de Cristo como un ejemplo, dice, se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en deshonra, que el hombre viejo, natural, el que fue aniquilado en la cruz, pero se resucita esa humanidad en gloria. O sea que la resurrección de Cristo produce gloria en el hombre, es un cuerpo glorificado. Juan 7:37, podemos leer Juan capítulo 7, verso 37. Dice, el que cree en mí, dice el 38, como dice la escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía. ¿Por qué? Pues Jesús aún no había sido glorificado. Cuando él estaba viviendo entre los hombres, no era un cuerpo glorificado, no era una humanidad glorificada, era semejante a la carne de pecado. Cuando él enfrentó todas las pruebas, tampoco era un cuerpo glorificado. Cuando él murió, él aniquiló al viejo hombre, fue sepultado, pero recién en su resurrección, su humanidad fue glorificada. ¿Qué quiere decir glorificada? Que la vida divina pudo expresarse a través de un cuerpo capaz de expresarlo, de manifestarlo. O sea, la gloria de Dios a través de él. Entonces en Lucas 24, vamos a leer Lucas 24, 26. Cuando estaba caminando a Emaús con dos de sus discípulos, le dijo el Señor, no era necesario que el Cristo, primero que padeciera todas estas cosas, su muerte, y entrara en su gloria. Esto fue en su resurrección, él fue glorificado, su humanidad fue glorificada. Juan 1:14, ya leímos, ¿se acuerdan? Dice que él fue hecho carne y fijó su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, pero no la vimos completamente, lo vimos parcialmente. Pero en Romanos 1, 3 y 4, vamos a leer Romanos capítulo 1,
Bueno, voy a leer desde el 1. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David. ¿Recuerdan la promesa en 1 Samuel? Acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, está hablando de su humanidad, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad. ¿Cómo? O por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. O sea, su humanidad fue glorificada en el sentido que su ser divino fue expresado como Hijo de Dios en su resurrección. Es como esa rosa que vos plantas y crece ahí una plantita, pero no es hasta que florece que vos no decís: vos no sabías que era una rosa, esa es una rosa, ese es un clavel. Tiene que florecer, tiene que expresar todo lo que está en él para decir: esto es aquello. Cristo, cuando resucitó, se mostró como el Hijo de Dios, como el ser divino de Dios en una humanidad resucitada. Y esa es la glorificación, que Dios se vea en la humanidad. Esa es la glorificación. Por eso dice que la Nueva Jerusalén tenía la gloria de Dios, porque Dios se dejó ver en la humanidad. Pero mientras que nosotros vivamos nuestra vieja humanidad, no está siendo aniquilada, no está experimentando la muerte de Cristo, no puede experimentar tampoco la resurrección y la glorificación. Todo eso que Cristo pasó desde que se hizo un bebé hasta que fue llevado a los cielos, debe ser nuestra experiencia. Cristo tiene que ser absorbido por nosotros, experimentado por nosotros, como dice Pablo, formado en nosotros. Y esos son lo que expresan al Señor y edifican la iglesia. Ahora, después de que Cristo resucitó, Él adquirió también una experiencia de ascensión. Su humanidad no se quedó acá como un alma en pena, así dando. No, ascendió. Una ascensión que trasciende todas las cosas. Está por encima de todas las cosas. Dios necesitaba un hombre que esté por encima de todas las cosas. Pero todo ese proceso Él tuvo que experimentar para luego, como dice la palabra, ser, ¿verdad?, sentado ahí en los lugares celestiales. Hechos 2:36. Acá Pedro ya entendía lo que pasó. Dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando Él estaba en la tierra, Él no tenía todavía esa autoridad. Cuando Él pasó todo ese proceso en su vida, en su muerte, sepultura, resurrección, y cuando ascendió a la diestra del Padre, ahí Dios le hizo, Dios le ha hecho trascendente sobre todas las cosas. Ahí Dios obtuvo el Adán masculino, por llamarlo así, la primera mitad del misterio. El Adán masculino, ¿verdad? Vamos a decir la parte del varón, que ya trasciende, es un hombre que está por encima de todas las cosas, el Señor y el Cristo. Vamos a mirar en Filipenses 2. Volvemos a Filipenses 2 para seguir la historia de Cristo. Filipenses 2, 9 al 11. Arrancamos del 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí dice: por lo cual, o sea, después de todo esto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo a este Adán, a este nuevo Adán, le exaltó hasta lo sumo y le confirió, dice acá, el nombre que es sobre todo nombre. Recién ahí Dios obtuvo este hombre que tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, el Señor,
para la gloria de Dios Padre, para que se manifieste el Dios Padre. Como le dijo Dios a Adán, ¿verdad? Que señoree sobre todos los aves del cielo, de la tierra, de todo lo que se arrastra. Bueno, Adán no pudo eso, pero Cristo tuvo que primero hacerse un Adán, adquirir la naturaleza humana, semejante a carne de pecado. Tuvo que experimentar los sufrimientos de la vida humana, tuvo que vencer toda prueba de Satanás, del mundo, del yo, de la carne, de todo. Tuvo que morir una muerte que por un lado nos redima y por otro lado aniquile el viejo hombre. Tuvo que ser sepultado y luego resucitado en una humanidad glorificada. En esa humanidad completada, vamos a llamar consumada, Dios le llevó al lugar más alto del universo. Y ahí nos está esperando. Nos está esperando, hermano, nuestra cabeza gloriosa. Pero nosotros tenemos que pasar todo ese proceso, no separado de Cristo, sino experimentando a Cristo. ¿Cómo? Por su Espíritu en nosotros. Y así el Señor dice: yo edificaré mi iglesia, infundiendo todo lo que Él es, todo lo que Él logró, todo lo que Él obtuvo en nosotros los redimidos, matando a nuestro viejo hombre, resucitándonos en un nuevo hombre y glorificándonos para que seamos su complemento. Y cuando despierte Él diga: ah, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso ya será llamada Isha, porque de Ish fue tomada. Así se edifica la iglesia, hermano, ¿verdad? No es por medio de estratagema humano o religioso. Entonces, ¿dónde estamos? Efesios, vamos a Efesios 1, 19 al 21. 1:19. Claro que el contexto es importante, pero como el tiempo corre, vamos a leer desde el 19. Y que conozcamos, dice Pablo, conocer es experimentar. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con, no sé quién, los animales, los ángeles, no, para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos? Me encanta esta frase, de entre, porque nosotros somos todos esos muertos entre, pero Él resucitó de entre los muertos, dice, y le sentó a su diestra, a este hombre glorificado, le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todo bajo sus pies. Y después vamos a hablar otro día de nosotros. Hoy estamos hablando de Él nomás y de su experiencia. Hebreos 4:14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió, otra vez se dice traspasó, que trascendió los cielos. Qué maravilloso. Hay un hombre que hoy es nuestro sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era tomado de entre los hombres, dice Él. O sea, él es un hombre entre nosotros. Pero a diferencia de todos los hombres, Él es el que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Por eso, retengamos nuestra fe o nuestra confesión. Entonces, este es el que fue trascendente, trascendió. Hebreos 5, un poco más adelante, 7 al 10. Cristo, acá como que resume lo que estamos hablando. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo fue oído? Cuando Dios le resucitó de entre los muertos. No es que Él quiso salvarse del sufrimiento de la muerte, sino de la muerte misma. Y Dios le oyó. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. No es que Él vino más y fue de repente el Salvador del mundo. No, Él tuvo que aprender obediencia por lo que padeció.
y habiendo sido hecho perfecto. ¿Cuándo él fue hecho perfecto? Recién en su resurrección. Por eso Dios lo elevó. Vino a ser, y esto es para nosotros, vino a ser, hermano, fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obedecer en la Biblia es lo que se allegan a él, lo que creen en él. No es lo que le obedecen tratando de imitarle, no. Los que le obedecen. Siendo constituido por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, de una vida indestructible. Y ese es el 5. Ahora el Hebreos 7:3, hablando de Cristo como Melquisedec, dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, o sea, eterno, no teniendo principio de días ni fin de vida, sino siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Él es nuestro sacerdote perpetuamente. Y Hebreos 8:1, para terminar, que fue hecho él en su glorificación, este sacerdote. Ahora bien, vamos a terminar así. ¿Cómo dice la Biblia de ustedes? El punto principal. No, ahora bien, ¿cómo dice? Ahora bien. Ahora bien, o por consiguiente, el punto principal de lo que esta noche estamos hablando, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió y no el hombre, hermano. Aleluya. Pero lo bueno es que tenemos. Primero Dios obtuvo. Y yo me acuerdo nomás de ese evento cuando resucitó y le apareció María Magdalena y le quiso agarrar a él. Dijo: no me toques, porque aún no he ascendido a mi Padre, mas subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Primero tenía que satisfacer a Dios. Dios fue el primero que tenía que satisfacerte y deleitarse en el hombre que obtuvo. Que un hombre que es sobre todo nombre. Ahora, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. ¿Cómo Él edifica su iglesia? Transmitiendo todo lo que Él es, todo lo que Él logró a nosotros. Lo primero que tenemos que hacer para edificar la iglesia es experimentar a Cristo. No es una obra aparte de Cristo. Amén, hermano. Señor, te damos gracias en esta noche por tu preciosa palabra. Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Realmente, Señor, humillamos nuestros corazones, reconocemos que sin ti, Señor, nada podemos hacer, que sin ti nada podemos saber, sin ti nada podemos conocer, Señor. Padre, gracias que tú nos revelas al Hijo del Dios viviente. Señor, también queremos experimentar esa revelación de lo que tú eres y lo que tú quieres hacer con nosotros como tu iglesia. Oh, Señor, que podamos verte en tu vivir humano, Señor, en tu muerte, en tu resurrección, y verte como aquel hombre ascendido a la diestra de Dios, como nuestra cabeza gloriosa, glorificada, a la cual tenemos que crecer en todo, en aquel que es la cabeza. Señor, te pedimos que nos ayudes a ver esto y a experimentarte a ti diariamente, Señor, para vencer a través tuyo todo lo que tú ya has vencido. En el nombre de Jesús te glorificamos y te damos gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén. Entonces, primero el Padre, luego el Hijo y luego vamos a hablar del Espíritu de nosotros. Amén.